Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video donde hablaremos sobre el tema del iPhone 12 y una noticia que probablemente no sea muy de tu agrado. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Tenemos que empezar a platicar un poco más respecto al tema del iPhone 12 porque en las últimas semanas hemos tenido una gran cantidad de información relacionada al iPhone 12, que de hecho algo que tenemos que platicar respecto a esto es que para las fechas que nos encontramos en este momento realmente no tenemos tanta información como ha pasado en otros años, pero hay cierta información que ha tomado gran relevancia. Últimamente hemos tenido algunos videos del funcionamiento del iPhone 12, que vamos a tener algunas funcionalidades en la cámara, también información relacionada al notch, a la nueva pantalla que va a ser más grande, pero hay algo muy interesante que tenemos en relación a esto y que es muy probable que se lleve a la realidad por lo que les voy a estar platicando en esta ocasión. De todos modos te recuerdo que no olvides suscribirte en este canal para que puedas estar atento sobre más noticias, más tutoriales, más videos. Ya sabes que todo lo puedes hacer directamente en el botón de suscribirte y seguirme en mis redes sociales para mantenernos muy al pendiente. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar a platicar un poco más al respecto sobre el tema de la conexión que va a tener el iPhone 12. Si ustedes no saben, hay bastantes rumores que prácticamente esto ya es un hecho, que el nuevo iPhone 12 va a tener la nueva conectividad 5G. Este 5G es la nueva generación de conectividad celular que permite transmisiones de datos a cantidades muy grandes, pero como ustedes saben es algo que apenas se está comenzando a implementar. Dentro de esto, algunas de las características que necesita tener nuestro dispositivo, he comentado que son muy caras, tanto por ser una tecnología muy nueva como por los elementos y componentes que son necesarios para esto. De esto se los comento porque venimos a platicar más sobre esta noticia y es que se espera o se dice, según un análisis que tenemos de TrendForce, es una empresa que se encarga de realizar investigaciones de mercado, en el cual comenta algo muy interesante. En esta publicación lo que nos comenta TrendForce son algunas de las características que se espera que tengamos en el iPhone 12, tanto de precio, tanto de características como de fecha de lanzamiento. ¿Qué es lo que nos comenta? Básicamente nos confirma que tenemos los 4 diferentes modelos del iPhone 12. Tenemos uno que sería más pequeño, que será conocido como el iPhone 12 normal. Este tendrá una pantalla de 5.4 pulgadas AMOLED. Después tendremos el iPhone 12 Max, que sería como una versión intermedia. Este es el que viene siendo equivalente al que tenemos actualmente como iPhone 11 normal. Este tendrá una pantalla también AMOLED de 6.1 pulgadas, con las características que tiene el iPhone más pequeño pero aplicados a una pantalla más grande. Obviamente estos dispositivos vendrían con el chip A14, que es el que ya tenemos. También tenemos una nueva generación del sensor neuronal. También se espera que tengamos obviamente la conectividad 5G. Además tenemos capacidades desde 64 GB hasta 256 GB de almacenamiento. Dos cámaras de 12 megapíxeles, muy parecido a lo que tenemos actualmente. Obviamente el Face ID integrado. Asimismo tendremos la categoría de los iPhone Pro, que sería el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, en el cual tenemos básicamente las mismas características. Uno más pequeño de una pantalla de 6.1 pulgadas, también pantalla AMOLED. Y el más grande, que sería uno de 6.7 pulgadas AMOLED, que sería el más grande de todos estos. Algo que nos comentan aquí, además de los temas de procesamiento, de capacidad, que por cierto en esta ocasión vendrían desde 128 GB hasta 512 de memoria. Ambos modelos tendremos también las 3 cámaras, el sensor que se espera, Lead AR, que es esto que es básicamente que ya lo tenemos confirmado que va a venir integrado. Y algo que les quiero comentar aquí, que viene relacionado y es un tema muy interesante, es el tema del iPhone 12 Max, el normal. ¿Por qué les comento esto? Porque este es el que viene a ser equivalente a la versión anterior del iPhone 11, pero tenemos aquí unos precios calculados que son lo siguiente. El primero que tenemos es que para el iPhone 12 más pequeño el precio se espera que sea de $699 hasta $749. Si ustedes se dan cuenta, actualmente con los precios que tenemos del iPhone 11, se los comparo en dólares para tener las características y comparación de los precios, es que este precio que tenemos aquí es el que tenemos actualmente del iPhone 11 normal. Obviamente ahorita tenemos solamente una versión, pero para la siguiente versión, que es el equivalente, tenemos un precio de $799, o sea, a partir de 799 hasta $849. Esto, porque se los comento, creo que es un claro ejemplo de cómo podemos ver
al parecer un aumento de precios según este análisis, en el cual si nosotros hacemos cálculos tenemos aproximadamente un aumento de $100 respecto al modelo que tenemos anteriormente. Entonces, para hacer una recapitulación de lo que les estoy comentando, el dispositivo equivalente al iPhone 11 actualmente es el iPhone 12 Max y tendremos un precio que empezaría desde los $799 en comparación de lo que tenemos actualmente en $699. Asimismo, esta misma cantidad de precios se va aplicando a los siguientes dispositivos, que por ejemplo el iPhone 12 Pro tendremos un precio de partida de $1,049 hasta los $1,099. También para el iPhone 12 Pro Max se espera que el precio sea de $1,149 hasta los $1,199. Entonces, si hacemos cálculos de precios, tendríamos un aumento de precios para todos los dispositivos entre $50 y $100 dependiendo del dispositivo que estemos eligiendo. Esto a mí siento que es una situación muy complicada porque, como ustedes saben, algo que también se ha hablado hace algunos días, de hecho hace algunos meses, es el tema de quitar el cargador y quitar los audífonos en la caja. Esto aparentemente para abaratar precios. Otros dicen que es por temas de ecología, por el compromiso que tiene Apple de reducir las emisiones de carbono al cero. Entonces hay de estos temas que también son muy interesantes, que también creo que puede ser algo muy complicado. Además de este aumento de precios que les comento entre $50 y $100, hay que tomar en cuenta que falta agregar los impuestos de venta. Estos obviamente tienden a ser un porcentaje que aumenta el precio de los dispositivos finalmente, y obviamente esto se ve reflejado en el consumidor. Entonces no solamente va a ser este precio final que tomaríamos. Obviamente, si tú quieres tener más o menos un estimado de cuánto costaría en tu país, calcula la equivalencia de precios que tienes actualmente del iPhone 11, del iPhone 11 Pro Max, y dale una equivalencia más o menos para saber los precios de cada uno de estos. Por ejemplo, si tú quieres saber el precio del iPhone 12, pues va a ser más o menos la equivalencia a lo que tenemos actualmente en el iPhone 11. Si quisieras saber el precio del iPhone 12 Max, solamente haces equivalencia aumentando lo que sería de la siguiente capacidad de gigas. Por ejemplo, si tenemos el de 64, calcula el de 128 GB y más o menos ahí podrás tener un aproximado de los precios finales en tu país. Entonces, imagínense que tener un nuevo iPhone, que obviamente este aumente de precio, que nos den menos accesorios de los que ya teníamos incluido, como lo es el cargador y los audífonos, y además recibir un aumento de precio. Creo que es una situación muy complicada, y respecto a los competidores creo que puede llegar a poner en desventaja un poco a Apple, ya sea por cuestiones de ecología o de medio ambiente o por cuestiones de abaratar precios. Creo que se debe de buscar un punto medio a esta situación, porque además lo que estamos viviendo actualmente creo que también complica un poco las ventas en general, y agregando este tipo de situaciones creo que provoca un panorama que a muchos no pueden estar contentos respecto a esto. De todos modos, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta decisión. ¿Crees que es algo que es malo? ¿Crees que es algo bueno? ¿O qué opinas acerca de esta situación? Obviamente nos están dando unas cosas por otras, que sería tener nuevas tecnologías. Obviamente tiene un costo hacer esto, pero ¿crees que sea buena idea tener este aumento de precios? Todo esto déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que te aparece un botón en esta parte de tu pantalla donde simplemente lo presionas y te suscribes, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.